Saludos, estimados compañeros. En esta ocasión vamos a estar conversando un poco sobre lo que es el método fenomenológico hermenéutico. Mi grupo está conformado por Natalia Cordido, Edimar Martínez, Alexandra Avendaño, Luis Borrero, Mariana Torín y mi persona Oreana Gil. La investigación cualitativa es un método científico de observación para recopilar datos. En pocas palabras, se trata de recoger y evaluar datos que no son estandarizados y en la mayoría de los casos se utiliza una pequeña muestra no representativa con el fin de obtener una comprensión más amplia o más profunda de lo que se está investigando. Este tipo de investigación es principalmente utilizada en las ciencias sociales, sin embargo, ha sido empleada también en el campo educativo. Ahora bien, con respecto al método que vamos a evaluar, vamos primero a desglosar lo que es la fenomenología y la hermenéutica. La fenomenología es una corriente filosófica desarrollada por Edmund Husserl en el siglo XX. Este enfoque surge como una respuesta al radicalismo del objetivo y se fundamenta en el estudio de las experiencias de vida respecto a los sucesos desde el punto de vista del sujeto, o en este caso del investigador. En cuanto a la hermenéutica, esta fue propuesta por Heidegger y se define como la separación del sujeto y del objeto, con la consideración de que cualquier tipo de verdad en el sujeto proviene del objeto, como adecuación de conocimiento al mundo. Este método no es simple, sino más bien es un enfoque muy amplio en los que se produce la comprensión de un fenómeno. El método fenomenológico hermenéutico está orientado a la descripción de las estructuras fundamentales de la experiencia de cada individuo, al reconocer el significado del valor pedagógico de esa experiencia. Este método compone un acercamiento coherente y estricto a lo que vendría siendo un análisis, ya que, como lo dije antes, transforma las experiencias vividas de una persona en expresión textual de su esencia. Es por esto que se vincula a lo que es creíble, subjetivo e incluso a lo que vendrían siendo los sentimientos. Hola, mi nombre es Edimar Martínez y yo les voy a estar hablando sobre las características. La fenomenología hermenéutica está orientada a la descripción e interpretación de las estructuras de la experiencia tal y como se presentan en la conciencia, sin recurrir a teoría, deducción o suposiciones procedentes de otras disciplinas, tales como las ciencias naturales. Por lo que el principio que rige en este método es el espoge, o puesta entre paréntesis del supuesto de la actitud natural, el cual es un término utilizado por Edmund Husserl en referencia al proceso por el cual los investigadores evitan prejuicios e ideas preconcebidas sobre el fenómeno que están investigando. A través de esta técnica, los investigadores de la fenomenología dejan de un lado sus propias experiencias y o suposiciones respecto a ese fenómeno. Es decir, intentan describir esa experiencia con una perspectiva fresca, tratando esas experiencias como si fueran la primera vez. Me presento, soy Mariana Torín y explicaré la aplicación de este método. El primer paso es la familiarización. El investigador debe estar familiarizado con el sentido de totalidad de la experiencia, de los significados que los sujetos le atribuyen. Asimismo, implica que el investigador escoja y defina un marco de referencia desde el cual va a orientar el análisis teniendo en cuenta el contexto y fundamentos teóricos. El segundo paso son los referentes teóricos. Aquí es necesario para comprender el significado que la acción tiene para su autor, tener como fondo de la misma el contexto del autor, su horizonte y su marco de referencia. Se aconseja recurrir de vez en cuando al mismo sujeto informante, si es posible, con el fin de que aclare el significado que tienen para él algunos componentes del protocolo,
Tal meditación requiere una revisión lenta del protocolo para percatarse de cuando se da una transición del significado o cuando hay un cambio de intención del sujeto en estudio. El tercer paso es la delimitación de unidades de sentido. Luego de leer el protocolo y de captar el sentido total de la experiencia, se discriminan las diferentes unidades que expresan el sentido implicado en la experiencia del sujeto en estudio. Estas unidades de sentido se construyen desde los valores, expresiones, intenciones o actitudes del sujeto y permiten describir e identificar los cambios de tema y significados en la descripción. El cuarto paso es la transformación. Se realiza en base a la descripción dada por el sujeto participante en primera persona del singular hasta el lenguaje psicológico dado en tercera persona del singular. Con esto se busca la captación de la intencionalidad del otro y pasar la descripción hecha por el sujeto a un lenguaje psicológico sin pretender tergiversar significativamente el sentido original de la experiencia del sujeto. El quinto paso a realizar es hacer un cuadro de análisis de cada entrevista. Este punto ayuda a sistematizar de mejor manera la entrevista, debido a que de esta forma los mismos investigadores tendrán la información y el análisis de las experiencias del coinvestigador realizadas por los investigadores de manera integrada. El sexto paso es la clarificación de las propias reacciones, prejuicios o interpretaciones. Aquí se realiza un análisis de las propias impresiones, ideas, reacciones afectivas o sentimientos ante cada unidad de sentido que ha sido previamente transformada y se clarifican las reacciones e interpretaciones propias del investigador respecto a cada unidad de sentido. El séptimo paso es la delimitación de los temas para la próxima entrevista. En este punto se establecen tentativamente las temáticas a tratar en un nuevo encuentro con el sujeto en estudio, con el propósito de clarificar dudas que hayan quedado en etapas anteriores y la necesidad de explorar nuevos temas. Y por último, está la entrevista final con los sujetos estudiados, que consiste en la realización de varias entrevistas con los sujetos para hacerles conocer los resultados de la investigación y oír su parecer o reacciones ante los mismos. Mi nombre es Natalia Cordido y vamos a conversar acerca de la fase previa del método fenomenológico hermenéutico. En este caso, cualquier libertad de prejuicio que pueda tener el investigador en muchas oportunidades se puede ver afectada por preconceptos, ya sea códigos de ética, ya sea cultura, religión, entre otros. Justamente el investigador tiene en sus manos deshacerse de todos esos preconceptos en específicos para que su investigación sea mucho más transparente. El fenomenólogo no es que relegue de los teóricos, ¿ok? Sencillamente el investigador que utiliza este método tiene mucha más libertad de pensamiento y pues va por otro camino en específico. Esta etapa, que es la etapa previa del método fenomenológico hermenéutico, establece hipótesis, preconceptos y presupuestos pues que básicamente permiten continuar con el estudio y que sabe que estas mismas pueden afectar, ¿ok? También se muestran las concepciones teóricas, que es donde está apoyado el marco teórico del objeto de estudio, que es el que guía la investigación. Entonces, todo esto va a dar respuestas a las cuestiones plasmadas como actitudes, valores, interés, presentimientos, creencias, entre otros. Justamente, pues para evitar esto en la interpretación de las experiencias. La etapa descriptiva permite la ubicación del contexto de estudio. Aquí se obtienen datos de la experiencia vivida desde numerosas fuentes, relatos personales, protocolos de la experiencia, entrevistas, historias autobiográficas y observación de un documental. Allí se otorga apertura a la investigación con la escritura de anécdotas, la cual es una herramienta metodológica usual en la fenomenología hermenéutica. Max von Manen recomendó que antes de solicitar a otros que nos brinden una descripción sobre un fenómeno a explorar, tendríamos que intentar hacer una primera nosotros, para poseer una percepción más puntual de lo que pretendemos obtener. Hola, yo les vengo a hablar sobre la siguiente fase
que es la etapa estructural. Esta etapa estructural implica el estudio y análisis de lo abordado en la investigación. En esta fase, el propósito radica en intentar aprender el significado esencial de algo. En esta fase se trata de efectuar un contacto mucho más directo con la experiencia, tal como se ha vivido. Se pretende captar el significado del hecho de ser profesor, madre o padre. Por ende, cuando se reflexiona sobre la experiencia de enseñar, no se hace como psicólogo ni sociólogo. Por lo contrario, tal como dijo Van Manen en la siguiente frase: reflexiono fenomenológicamente acerca de las experiencias de ser profesor o ser padre, en tanto que profesor o padre. En resumen, intento captar la esencia pedagógica de una determinada experiencia. En esta fase también se corresponde con el estudio o análisis de la información recogida u observada. Esto implica una revisión general del material, su clasificación, identificar problemas u objetivos, integrar la información y convertirla en un lenguaje científico. Hola a todos, mi nombre es Luis Borrero y el día de hoy les vengo a hablar sobre los resultados del método fenomenológico hermenéutico. Ok, antes de empezar a hablar de resultados, tenemos que saber qué significa el método fenomenológico hermenéutico y cómo sacar resultados en conjunto dentro de este gran método. Entonces, en el resultado fenomenológico es muy simple y ya lo hemos visto un poco. Se trata de que se reúnen diferentes fenómenos dentro de un área o dentro de una variable y al recolectarlos todos se analizan o realmente solamente se explican el porqué de cada conducta y solamente eso. Puede ser de diferentes variables, o sea, o cualquier escenario o situación. Pero realmente lo más importante es que siempre va a haber la explicación de las cosas hasta de lo absurdo. ¿Ok? Claro. Después de esto viene la parte hermenéutica. La parte hermenéutica es realmente la experiencia de lo ajeno, de lo distinto y la posibilidad del diálogo. ¿Y qué significa esto? Que lo puse aquí en la lámina. La parte hermenéutica se trata realmente como de una introspección, de un análisis, es la ciencia de manipular, de interpretar, pero sobre todo de la comprensión. Entonces, al recolectar datos de la parte hermenéutica, ella se trata de darle un porqué, pero más trascendental del análisis. Y todos estos datos siempre se van a analizar a tal punto de que no solamente se explicará el porqué, sino el para qué. ¿Ok? O sea, ¿para qué sirve esto dentro del análisis? Porque se hace, se analiza, se interpreta y pues es lo que se le puede dar a esta parte hermenéutica. Y pues ella atraviesa todos los niveles comunicativos para lograr un diálogo. Entonces, ¿qué significa esto hablando de la parte fenomenológica, hermenéutica? Que al momento de nosotros tener las características fenomenológicas de alguna investigación, al aplicar el método fenomenológico hermenéutico se trata de que buscamos todos los fenómenos, ¿verdad? Pero no simplemente son fenómenos que utilizaremos y ya, sino que el resultado que daremos se tratará de interpretación, quizás un poco de manipulación de hechos en la parte del buen sentido y pues mucho más allá de eso es la parte de la comprensión, de darle a todo un para qué y de esto se trata pues todo lo que es el método fenomenológico hermenéutico y los resultados se dan en base a esto. No simplemente se explica la parte fenomenológica y tampoco solamente la parte hermenéutica, sino es un conjunto de datos y esto nos ayuda muchísimo cuando se hace una buena investigación, porque una buena investigación siempre va a tener un escenario, un campo. Entonces, a nosotros utilizar este método no solamente le damos la explicación al campo, sino que podemos hacer tanto intervenciones, se pueden hacer, pues no sé, ejemplos, cosas dentro del lugar, exámenes,